Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema que estamos analizando. Estamos ahora en la segunda parte de la creación en el sexto día. Hablamos en el video anterior de la creación en el sexto día y terminamos hablando de la creación del hombre y ahora vamos a continuar analizando sobre la creación del hombre, unas declaraciones en el capítulo 1 y después vamos al capítulo 2. No vamos a hacer una explicación ahora de todo el capítulo 2 con respecto a la creación, sino con lo que tiene que ver con la creación del hombre y con mi propósito en el estudio de este tema, porque quiero aclarar algo. Hemos estado estudiando la creación, pero hay muchas más cosas que se pueden decir que otras personas han dicho. Estamos haciendo un estudio de la creación del mundo por Dios, estamos haciendo un análisis de la creación del hombre, pero también quiero aclarar, eso es bajo mi óptica, bajo mi comprensión. No quiere decir que sea la única óptica y la única comprensión. Otras personas pueden hacer un análisis similar y tendrá que decir muchas cosas. A mí mismo me quedan muchas cosas que decir, pero espero poder compartirla con ustedes. Ahora vamos al capítulo 1 y vamos a leer con respecto a la creación del hombre algunas declaraciones. Así que el capítulo 1, versículo 26, ahí dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Ahí Dios está diciendo, hagamos conforme a nuestra semejanza. Esa declaración en otro tema la vamos a analizar. Y cuando dice que hagamos al hombre, eh, y que el propósito era que el hombre dominara sobre todas las cosas, dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Y después vino la bendición de Dios. Así que Dios hizo a su imagen, pero en el capítulo 1 no dice cómo fue que Dios lo hizo, no hace otro análisis, pero en el capítulo 2 viene una aclaración y dice cómo fue que Dios creó al hombre. Y otros aspectos que también están en el capítulo 2 es acerca de la creación que Dios estaba haciendo, no ahora, no es ahora un análisis del día sexto, sino de la creación en general. Y dice en el mm, versículo 7, en el capítulo 2 versículo 7 dice, entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Aclaro que sobre este texto y sobre que se está diciendo aquí, yo volveré otra vez para tratar otro aspecto que quiero compartir con ustedes. Pero en este momento, lo que me interesa tratar es lo siguiente. La vida del hombre, la vida del hombre, masculino y femenino, en esta tierra fue obra de la creación de Dios. Pero hasta lo que hemos visto hasta el presente en este estudio del hombre en el sexto día de la creación, es que hay una diferencia entre la forma en que Dios crea toda su creación anterior hasta el último animal que Dios creó, toda la creación, hay una diferencia con la creación del hombre. Dios dijo, sea la luz, eh, produzca la tierra, produzca las aguas. Dios mandaba y se hacía. Pero cuando viene al hombre, él hace una cosa distinta,
Consulta, de esto vamos a hablar después también, muy importante. Consulta a Dios y dice, hagamos al hombre. Y cuando lo va a hacer, no dice, produzca la tierra al hombre. No, primero Dios con su mano crea al hombre. Yo pienso en un escultor. He visto obras de escultores bellísimas. Un escultor esculpe en la materia que sea y hace lo que él quiere. Dios está formando de la tierra al hombre. Recuerdo en este momento, cuando yo estaba estudiando en el seminario en Las Villas, en Cuba, que un día estábamos en el galpón de la lechería, estábamos en el galpón, allí nos reuníamos para salir a trabajar al campo, los jóvenes que íbamos a trabajar al campo, y eh, Rolando de los Ríos, eh, Ignacio Chaviano, Roberto Cedeño y Francis Catá tenían un cuarteto. Catá tenía un aspecto físico que se distinguía, era una persona bastante atlética. Rolando de los Ríos era pintor, eh, podía hacer cosas con las manos. Tengo duda en este momento si el que hizo la obra fue Xaviano o fue Rolando de los Ríos. El caso es que el que lo hizo agarró barro, hizo un muñequito de barro y todos los que lo vimos sabíamos que ese muñequito era Catá, porque era su mismo cuerpo, era su misma cara, todo estaba perfecto, era Catá. Cuando Dios hace al hombre, Él con sus manos modela al hombre, pero cuando dice que modela al hombre y lo hace con sus manos, es una cosa que tenemos que ver, porque Dios no hizo al hombre solamente por fuera, Dios lo hizo, el cuerpo del hombre está hecho por dentro, la materia corpórea del hombre que dio forma de la tierra, es una obra completa. El hombre tiene huesos, tiene órganos internos, tiene los músculos, tiene la piel, tiene las facciones de la cara. Bueno, el caso es que Dios hizo todo eso y lo que había era un cadáver, no había vida. Y dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Repito, sobre esto volveré en otro momento. Lo que me interesa ahora es señalar que cuando Dios crea al hombre, fue una creación de sus manos. Él no dijo como una creación cualquiera, produzcanos. Él hizo al hombre. Y si sopla el aliento de vida en la nariz del hombre, Dios se pega al rostro del hombre que él acaba de crear, porque no sopló y le tiró el aire a la nariz, él lo puso en la nariz del hombre como si Dios hubiera besado al hombre y el hombre llegó a ser un alma viviente. Después que el hombre fue un alma viviente hecho de esa manera por Dios, que Dios le da la vida al hombre, entonces Dios va a crear, según el relato del capítulo 2, va a crear al otro hombre, porque había creado al hombre masculino, que fue Adán. Adán, la palabra Adán significa hombre. Entonces Dios va a crear, en el momento que va a crear, esto está explicado en el capítulo 2, hace que el hombre que ya había creado se duerma. La primera cirugía que se hizo en este mundo y que debió haber sido la última, pero no ha sido la última porque a esta tierra entró una cosa que se llama pecado y ha hecho una obra desastrosa en el mundo. De eso vamos a hablar mucho porque hay muchos temas para tratar sobre esto, pero es el caso que el hombre
Dios le hace una abertura en el hombre, en el pecho, le saca una costilla, le cierra la herida y entonces a partir de esa costilla Dios crea a la mujer. Yo no me voy a estar poniendo ahora como de una costilla tan chiquita. Dios crea una mujer con una costilla pequeña. Bueno, les voy a decir, si voy a comparar con la evolución, más fe hay que tener, hay que tener más fe para creer que toda la materia del universo estaba en un puntico que estalló. Una costilla es mucho más grande que un puntico que ni se ve. Dios tiene el poder para hacer lo que quiere y de esa costilla hizo a una mujer. No dice la Biblia que Dios le haya soplado el aliento de vida a la mujer en la nariz. No dice cómo Dios modeló la costilla. No dice cómo Dios le dio vida a a ese cuerpo modelado de la mujer. Pero lo que sí dice es que Dios creó a la mujer a partir de la costilla del hombre. De aquí también tengo muchas más cosas que decirle, pero al interés de este tema en este momento es que Dios crea así a la pareja. Esa pareja que Dios acaba de crear es la que dice en el capítulo 1, varón y hembra los creó. Creó al hombre, varón y hembra. La forma en que lo creó es del polvo de la tierra al hombre masculino, de la costilla del hombre a la mujer, y así Dios forma la primera pareja en la tierra, el primer matrimonio en la tierra. Y ese primer matrimonio que Dios formó en la tierra tenía una orden de Dios en lo que ellos debían hacer. Ellos debían gobernar, cuidar lo que había en la tierra. También dice en el capítulo 2 que Dios había hecho un lugar especial como el lugar donde Adán y Eva iban a vivir. Vamos a decir, el hogar de Adán y Eva. A eso le llamó el huerto del Edén o el paraíso. En ese huerto del Edén había toda la vegetación que Dios había creado. No que en un pedacito estuviera un árbol de cada uno, pero sí había una vegetación con representación de todos los árboles frutales y de los que fueran, pero habían dos árboles especiales. Esos dos árboles eran el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Cada uno de estos árboles tenía un propósito específico y de eso vamos nosotros a analizar también. Además de esto que hasta el momento estamos diciendo de el Edén, cuando Dios crea, cuando Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer, hay unas declaraciones bíblicas. Dice que Dios le entregó a Adán a su mujer. Cuando Adán vio a Eva, quedó encantado. Era algo hermosísimo lo que Dios había hecho. Y cuando él vio a Eva, dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por eso se va a llamar varona. Él era el varón, ella era la varona. Él era el masculino, ella era la femenina. Y entonces dice una declaración, amará el hombre a su mujer, se llegará a ella, serán una sola carne, y dejará a su padre y a su madre. Allí no había padre y madre, porque Dios es el que estaba creando, pero era lo que Dios quería que se hiciera, a formarse cada pareja que hubiera en la tierra. La pareja independiente
de papá y mamá. Dios estaba estableciendo la forma, el mecanismo como la pareja iba a crecer, iba a desarrollarse, como este mundo se iba a formar. Hay muchas cosas que decir, pero ustedes notan, a este capítulo tenemos que volver para explicar cada cosa, pero lo que me interesa en este momento es, en el sexto día, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y el hombre y la mujer fue la pareja en esta tierra. Eso se hizo el sexto día de la creación. Sobre esto del sexto día de la creación yo volveré otra vez, como he dicho con otras cosas, para darle alguna explicación. Pero lo importante, Dios crea el mundo, Dios crea al ser humano y el representante de Dios en este mundo era el ser humano, era Adán. Bien, hasta aquí el análisis de la creación de este mundo. En el próximo tema nos encontraremos y vamos a continuar. Ahora ya no con el análisis, sino con lo que le dije en el tema anterior. Hay dos temas que quiero tratar con ustedes en una forma especial. Y después volveremos a hacer algunos análisis, algunos no, bastantes análisis de la obra creadora de Dios. Le pido a Dios que nos guíe y que podamos honrarle con este estudio, podamos tener su bendición. Dios les bendiga y hasta el próximo tema.